Buenos días y feliz año. ¿Eres feliz? ¿Tienes esperanza al contemplar este año que comienza? ¿Hay alegría en tu vida? ¿Vives a la expectativa de lo que Dios hará? ¿O más bien te embarga tristeza, desesperanza, temor ante lo que se viene o lo que podría avecinarse? El creyente tiene razón para tener confianza aun cuando no sabe todos los detalles de las cosas que sucederán, porque conoce a aquel que tiene el control de los detalles. Vamos a orar. Padre, gracias porque en virtud de tu palabra podemos tener gozo, podemos ser felices, porque te conocemos a ti. Y estamos seguros de que tú tienes el control de todas las cosas. Ayúdanos a vivir de esa forma. Y pido por quienes nos sintonizan hoy que no tienen esa esperanza, que la encuentren en ti, no en las circunstancias, no en sus posesiones, no en algunas buenas noticias que puedan tener en cuanto a sus circunstancias. Que más bien encuentren paz en ti, paz contigo, en virtud de la obra del Señor Jesús. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto hoy es Isaías capítulo 11. Leemos allí, se nos recuerda allí que Cristo restaurará el reino davídico. Dios tiene un propósito para la nación de Israel. Hay un futuro glorioso para Israel. Se nos recuerda también en Isaías capítulo 11 cómo es el reino, su carácter, su alcance, cómo es el rey y cómo avanza su reino. En los capítulos que hemos estudiado recientemente de Isaías, hallamos un patrón de mensajes de esperanza debido a la llegada del Mesías, seguido por advertencias de juicio debido al pecado del pueblo y nuevamente mensajes que reavivan la expectativa mesiánica. Esperanza, advertencia y expectativa. Lo que trae esperanza es conocer a Dios, someternos a Él. Lo que debe causarnos pánico es alejarnos de Dios, no conocer a Dios. Dios nos invita a acercarnos a Él, amorosamente, insistentemente. ¿Cuál es tu situación? Los creyentes pueden vivir con esperanza debido a que Dios es bueno, debido a que Dios es justo, debido a que Él reina. Al mismo tiempo, Él es bueno y justo. No se equivoca. Sus planes, sus propósitos son los mejores. Él reina. Él tiene el control de todo lo que ocurre. Tenemos razón para vivir con esperanza. A la vez tenemos razones para preocuparnos debido a la tolerancia de parte de nuestra sociedad de conceptos y comportamientos que van en contravía al plan de Dios. Dios está en control, pero cuando vemos las circunstancias decimos, esto es preocupante. Pero el asedio, lo que preocupa, no es solo desde afuera, no son solamente cosas externas. Cada uno de nosotros es propenso a pecar. Cada uno de nosotros tiene una tendencia, nos jala algo que nos lleva a alejarnos de Dios, nuestro propio pecado. El Señor disciplina a los suyos porque los ama. Los que Él recibe como a hijos, Él trabaja en sus vidas para conformarlos a la imagen del Señor Jesús. Ama a sus hijos y por eso los disciplina. Él no quiere que se aparten de Él. Él quiere que vivan con gozo y solamente hay gozo cerca de Él. Si eres creyente y estás jugando con el pecado, Dios te llamará fuertemente la atención. Él te ama demasiado como para dejarte hacer lo que tú quieres.
Si aún no le has entregado el control de tu vida a Cristo, Dios te está llamando aún ahora a conocerle, a aceptar su oferta de perdón y reconciliación. Dios te ama y quiere que te acerques a Él. No hay duda de que el mundo será juzgado. Quienes rechazan a Dios serán condenados. También es cierto que el pueblo de Dios será disciplinado, purificado. Y es así, a través del juicio, a través de la disciplina, que el Señor se glorifica. Él quiere un pueblo santo. Y con el pasar del tiempo, se va acercando el cumplimiento pleno de los propósitos de Dios. Avanza el tiempo hacia el regreso de Cristo. Cuán glorioso será ese día. Y mientras tanto, Dios obrando en su pueblo, obrando en el mundo a fin de cumplir su voluntad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Isaías profetizó que el Mesías llegaría al mundo como un niño, que él nacería de una virgen, que le pondrían por nombre Emmanuel, que significa el Dios que mora con nosotros, el Dios que está en medio de nosotros, el Dios que nos permite ser llamados con su nombre. Isaías 7:14. Isaías también profetizó que el Mesías gobernaría como consejero maravilloso, como el Dios todopoderoso, como el Padre eterno, como el príncipe de paz. Ese niño tiene todas esas cualidades. Y que ese niño rey gobernaría por toda la eternidad con imparcialidad y justicia. Cuán poderoso es el Señor, cuán sabio es Él. Isaías también anunció que Dios usaría a los asirios para disciplinar a su pueblo, pero que luego Dios juzgaría al pueblo asirio, aquellos que habían sido sus instrumentos para disciplinar a su pueblo. Dios los juzgaría y restauraría a los israelitas, a un remanente, a los que creían en Él, que se reconocían incapaces de salvarse a sí mismos y necesitados de la gracia de Dios. Dios juzgando, disciplinando, restaurando y siempre glorificándose. El juicio de Dios sobre los asirios casi los acabó. Y de manera similar, la disciplina de Dios sobre su pueblo tendría sobre ellos un efecto devastador. El juicio de Dios acaba. La disciplina de Dios purifica, restaura, llama a sí mismo. La diferencia clara entre el juicio sobre los asirios y la disciplina sobre el pueblo de Dios era que en el caso del pueblo de Dios aún quedaría vida en el tronco y en las raíces del linaje de David. Dios se reserva un remanente. Dios cumple sus propósitos y nada puede frustrar los propósitos de Dios. Un crecimiento nuevo retoñó en la forma de vara y de vástago. Isaí fue el padre de David y a través de sus descendientes vendría el rey mesiánico. Versículos 1 al 5 de Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, o se deleitará en obedecer al Señor, como dice la Nueva Traducción Viviente. Gozo en cumplir la voluntad de Dios. Sigo con el versículo 3. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá lo que oigan sus oídos.
sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El Mesías sería un brote del tocón, un retoño de la raíz vieja, de lo que ya parecía muerto y sin vida, inservible. Dios trajo vida. Dios se glorifica más cuando las cosas parecen más difíciles. La palabra hebrea traducida como vástago o retoño es netzer, raíz del nombre del pueblo de Nazaret. En Mateo 2:23 se cita la profecía de que lo llamarán Nazareno. Lo reconocerán como de Nazaret. Es una paráfrasis de Isaías 11:1. Jesús el Nazareno, el descendiente de David que viene del pueblo de Nazaret. El vástago o retoño de Isaí era hijo, era descendiente de David y el Hijo de Dios, criado en el pueblo del renuevo. El pueblo de, usando las palabras de Isaías 4:2, el renuevo de Jehová, majestuoso, glorioso. Jesús fue criado en el pueblo del renuevo. Él es el renuevo. Él es lo reverdeciente. Y eso significa Nazaret, y ese es el Señor Jesús, el Mesías. Jesús es vida. Jesús posee vida en sí mismo. Y Él al tiempo otorga vida a quienes creen en Él. La familia de Isaí era humilde, entonces dice allí el texto que Jesús era un descendiente de Isaí. Una familia humilde. Y también lo fue el hogar de José y María. María tuvo que dar a luz en un pesebre, no tenían nada más. Y por el sacrificio que ofrecieron a los días de nacido Jesús, se ve que era una familia con muy pocos recursos. A pesar de lo sencillo de la familia de Isaí, la familia de José y María, Dios tenía grandes planes para ellos. Y sus planes se cumplirían en ellos siempre y cuando estuvieran dispuestos a que Dios los salvara y los usara. Dios se glorifica en aquellos que reconocen su incapacidad. Cuán bueno es el Señor, cuán poderoso es Él. Él quiere toda la gloria para Él. La realidad es que el Señor no nos necesita. Más bien en su gracia, en su soberanía nos escoge, nos da el privilegio de conocerle y de ser usados por Él. No por mérito nuestro, no para la gloria nuestra, sino para que se vea que usando lo sencillo, lo humilde, lo que el mundo tiene por poco valor, Dios sea glorificado. El Espíritu Santo, nos dice el texto, reposaría sobre el Mesías, sobre Cristo, ese descendiente de David. Y el Espíritu Santo capacitaría al Mesías, al ungido de Dios, y lo empoderaría para cumplir la voluntad del Padre. Jesús posee sabiduría y entendimiento. En el versículo 3 encontramos esas frases en el versículo 2. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová. El Señor Jesús posee todas esas cualidades. Sus decisiones son acertadas. Tiene sabiduría y entendimiento. Jesús es poderoso. Él tiene la capacidad para realizar lo que Él se propone hacer, lo que Él promete hacer. Y el Señor Jesús tiene una relación cercana con el Padre. Jesús se deleita en obedecer al Padre. ¿Qué de tu vida? ¿Temes a Dios? ¿Respondes ante la palabra de Dios con asombro, con confianza, con obediencia, con adoración? Ese es el temor a Dios. Que cuando Él habla, que cuando Él dice, que cuando Él se pronuncia, yo digo, wow.
Y no solamente me asombro, sino que me doblego, me someto. Confío en su palabra, aunque me cueste, aunque no parezca tener sentido. Y le adoro. Digo, Dios, tú sabes lo que es lo mejor. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Obra tu voluntad en mí. Vivir con temor a Dios. ¿Amas al Señor? ¿Es más importante para ti conocer a Dios y reflejar el carácter de Jesús que cualquier otra cosa? ¿Es más importante para ti eso que tus estudios, que tu trabajo, que tus posesiones, que avanzar en la vida? ¿Aborreces lo que Dios odia? ¿Te da asco lo que le da asco a Dios? ¿Te alejas de lo que a Él le repugna? ¿Combates intencionalmente el orgullo, la ira y las palabras hirientes que amenazan con dañar tu testimonio y derrotarte? ¿Cuán difícil es esto? Esta es mi mayor lucha en la vida. Orgullo, ira, palabras hirientes. Pero no simplemente decir, tengo un problema con eso, sino en las fuerzas de Dios, combatirlas intencionalmente. Porque si no vencemos nuestras pasiones, dañaremos nuestro testimonio y tendremos vidas derrotadas. Proverbios 14:27 en la Nueva Traducción Viviente dice, el temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece el temor del Señor un escape de las trampas de la muerte. Conocer a Dios, someternos a Él, nos libra de la muerte, nos libra de una vida que no da fruto. Y antes nos da energía, nos da propósito. Cuán bueno es el Señor, ese es su plan. Los gobernantes tienen sus asesores, tienen sus consejeros, pero el Señor Jesús no necesita que nadie le aconseje, que nadie le advierte, pensando en los versículos 3 y 4, pues Él lo sabe todo y nunca se equivoca. Él no es prejuiciado. Él ve las cosas como son, nadie lo puede engañar. No confíes en ti mismo, pues puedes equivocarte. Más bien, estudia la Biblia. Depende más de Dios. Y así tendrás el mejor consejero, el mejor consejo, y tus decisiones, tus acciones serán más acertadas. A través de la palabra de Dios, a través de la dependencia en el Señor, es que podemos vivir vidas que honran a Dios y que son de bendición para quienes nos rodean. El Mesías se mostrará bondadoso con los menos privilegiados. Vemos su ternura con los pobres, con los mansos, versículo 4. A nosotros también se nos llama a ser compasivo. Debemos ser compasivos. ¿Eres paciente? ¿Eres considerado? Dios nos llama a tener cuidado de los que no pueden cuidarse a sí mismos. Además, nos dice el versículo 5, que el gobierno del retoño de Isaí será firme y fuerte. Él acabará con la oposición con el poder de su palabra. ¿Cuán poderosa es la palabra de Dios? Recordemos lo que dice 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del Señor Jesús, derrotando al anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Con una sola palabra basta. Y destruirá con el resplandor de su venida. Algo similar encontramos en Apocalipsis 19:15. De su boca, de la boca del Señor Jesús, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Su palabra es poderosa. Poderosa para salvar, poderosa para juzgar. ¿Qué quieres? ¿Que con su palabra te rescate? ¿O que con su palabra te condene? Te dé el justo juicio,
que merece quien rechaza la oferta amorosa de salvación en el Señor Jesús. El Señor Jesús es justo. Él es fiel. Leamos ahora versículos 6 al 9 de Isaías capítulo 11. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¡Qué preciosa promesa! Esa realidad que anhelamos, ese es el futuro para quienes conocen a Dios. Y por eso podemos vivir con esperanza hoy y todos los días. Nosotros sabemos que no es normal que un lobo more con un cordero. ¿Cómo así? Más bien el lobo acostumbra a devorar a una oveja. ¿Cómo así que morando juntas? Morando juntos. Lo mismo es cierto de la relación entre un leopardo y un cabrito, así como de un ternero o un potro con un león. No obstante, durante el reino del Mesías habrá paz. Gobernará el Señor y Él cambiará todo, porque al no haber pecado dominando, entonces todo es diferente. Todo vuelve a como lo creó Dios, al propósito de Dios. Ya no habrá enemistad entre los animales ni entre las personas, y tampoco entre las personas y los animales, como indican estos versículos. El Señor Jesús es diferente. El Señor Jesús restaura lo dañado. El Señor Jesús trae paz. No es lo que esperamos. No es lo que contemplamos en nuestra realidad. Pero así es Él. Esta pintura, un niño los guiará, ese es el título de la pintura, por William Strutt, al final del siglo XIX. Un niño guiando. Mire esa combinación. La vaca, el cordero, el león, el oso, siendo guiados por un niño. Dios cambia el orden de las cosas. Más vale, sigue a Jesús. ¿Conoces a Jesús? ¿Le has pedido perdón por tu pecado? ¿Has aceptado su muerte y resurrección como pago suficiente por tu rebeldía a Dios? Cuando el Señor regrese a cumplir su nuevo pacto con Israel, hará a un lado a sus enemigos, y todos los habitantes del mundo conocerán a Dios. Ese niño con el cordero, en medio de cosas rotas, una pintura de Bartolomé Esteban Murillo, una pintura que tiene como título El Pastor Celestial. Un niño los guiará. Un niño que es manso y humilde, que nació de una virgen, que se sometió a las limitaciones de la condición humana, que fue humillado, que fue maltratado, colgó de una cruz. Pero a los 3 días resucitó. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante Él, el que tiene la vara de hierro, todos se someterán. Él regirá al mundo. Él viene manso, humilde, como un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y te invita a conocerle, a seguirle. Vamos a leer ahora de los versículos 10 en adelante.
Pero antes de hacerlo, quiero leer estos versículos 6 al 9 en la Nueva Traducción Viviente. En ese día, en aquel día, durante el reino mesiánico, el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso. El cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Dios glorificándose. Todos los habitantes del mundo conociendo a Dios. Y ahora sí, el versículo 10, vuelvo a la versión Reina Valera. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, en la cual estará puesta por pendón a los pueblos. Y cuando yo pienso en esto del pendón, pienso cuando nosotros hacemos juegos en una reunión de jóvenes o tenemos actividades en un campamento de niños. Y cada grupo tiene su número. Aquí están los del número 1, o tienen una bandera de cierto color, y aquí se reúnen los de ese color. Ese es el pendón que convoca a las personas. Todos los del número 1, vengan y júntense conmigo. Todos los que tienen el color amarillo, párense acá. Y ahí está el líder de nuestro grupo guiándonos. Y esa es la idea aquí, versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el Mesías, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. ¿Dónde está Él? Quiero conocerle, quiero recibir su salvación. Y su habitación, el lugar de su morada, será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Versículo 12, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Versículo 13, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amnón los obedecerán, volviendo a su patria. Versículo 15, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, o sea, tan seco. Cuando uno va a un pantano, un lugar mojado, se pone botas de caucho para no mojarse las medias, para no mojarse los pies. Pero lo que Dios haría al Mar Rojo y al Éufrates sería secarlos para que pasara a su pueblo. ¿Y cómo pasarían? Hasta con sandalias, no se mojarían los pies. Lo que hace Dios, cuán poderoso es Él. Versículo 16, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Dios proveyendo, Dios abriendo un camino, Dios cumpliendo sus promesas. En el reino futuro del Señor habrá paz. El Mesías atraerá a sí mismo incluso a gentiles, a personas no judías. Dios tiene su pueblo escogido, que es Israel, pero también en el reino son bienvenidos los que no son judíos, los gentiles, nosotros. Hay lugar para todos. Todo aquel que a mí viene, dijo el Señor Jesús, no lo echaré fuera. Vengan todos y beban y compren sin necesidad de dinero. Así es de amplia la oferta de salvación del Señor. Jesús fue levantado de la tierra cuando Él fue crucificado. Fue de mucha humillación.
lo de la primera venida del Señor Jesús. Y Él fue levantado. Todos lo vieron, lo contemplaron. Allí el inocente muriendo por los culpables, siendo rechazado por su pueblo. Hubo humillación en su primera venida y Él fue levantado para que todos lo vieran, para que los que miraran a Él fueran salvos. Y ahora Él está levantado, pero en gloria. Y está levantado no por unas horas como lo fue en la cruz, sino que está levantado para siempre. Y al estar levantado, al poder observarle, Él está llamando a pecadores a conocerle. Jesús levantado para salvación. Inicialmente en humillación, ahora en gloria. Pero todo con el propósito de que las personas sean trasladadas del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Creo que tu vida, creo que mi vida, creo que el ministerio de la Iglesia Noroccidente, todo ello debe estar enfocado en que más personas pongan su esperanza en Cristo, que más personas dirijan su mirada a Jesús, que permitan que el Mesías reine sobre ellos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 12, citó lo de Isaías 11. Y él dijo, Isaías dijo, el heredero del trono de David o la raíz de Isaí, el descendiente de Isaí, vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. El plan de Dios es mundial, no es para unos poquitos. Dios quiere que todos crean en Jesús. Por todos murió. Y a los gentiles se les da la bienvenida. Siempre es a través de Jesús. Pero bienvenidos a través de Jesús. Pongan su esperanza en el Señor y serán salvos. Mi vida debe ser vivida en función de eso. Que más personas pongan su esperanza en Él. Que más personas permitan que Él reine sobre ellos. Tu vida debe ser vivida en función de eso, si conoces a Jesús. Si no conoces a Jesús, tú debes venir a Él y poner tu esperanza en Él y permitir que Él reine sobre ti. Y nuestra iglesia debe existir en función de eso. Que personas se sometan al Señor. El primer regreso masivo de Israel a su territorio fue de la cautividad en Egipto, cuando fueron por primera vez a la tierra prometida. En el futuro habrá un retorno sin precedentes de israelitas dispersos desde todas las partes del mundo, con el regreso del Mesías, cuando Él venga en gloria. Se reunirán las 10 tribus del norte, lo que llamamos Efraín, con las 2 tribus del sur, que tienen el nombre de Judá, y ellos se reconciliarán. Y serán un solo pueblo bajo la autoridad, bajo el mando de Dios. En aquel día, Israel no tendrá que preocuparse por la agresión de sus vecinos como lo hace hoy. Israel será la fuerza dominante. Y tal como se secó el Mar Rojo al salir los israelitas de Egipto, en el futuro el Señor secará el río Éufrates, a fin de que los israelitas exiliados puedan regresar a su patria, cumpliendo así el propósito de Dios, viendo así el cumplimiento de la promesa de Dios. Y tú, judío o gentil, que no conoces aún a Cristo, la invitación, con insistencia y con amor, es: vuelve tu mirada a Jesús. Pon tus ojos en Él. Solo Él puede salvar, solo Él puede dirigirte de forma efectiva, a fin de que no caigas. Dios hace un camino, Dios cumple su propósito. Los propósitos de Dios no pueden frustrarse. ¿Te has rendido a Él? Cuando alguien le cuenta cómo va a terminar el libro, cómo va a terminar la película, dicen que es un spoiler, que se adelantó.
al final. No dejó que vieran toda la película, sino que de una vez le dijo cómo iba a terminar. Y el spoiler de la película es esta. Del drama de todos los tiempos. Jesús ya ganó. Así termina la historia. Jesús ya ganó. Él es el vencedor. Quienes están del lado de Él ganarán. Y quienes se oponen a Él perderán. Así termina la película. La palabra de Dios promete una época venidera cuando no habrá más pecado ni sufrimiento. Jesús vino al mundo para destruir las obras del diablo. Eso nos dice 1 Juan 3:8. Él nació en un pesebre en Belén de una virgen con este propósito: de destruir, de anular, de dejar en ceros los propósitos del diablo. Dios quiere librarte de la muerte. Dios quiere librarte de la separación de Él y quiere que tengas vida. El mundo intenta solucionar los problemas por sus propios medios, ¿verdad? A través de la política y el activismo se busca eliminar las injusticias. Nosotros vamos a cambiar al mundo, dicen los activistas. Marchan, pelean, protestan y dicen que vamos a eliminar todos los males del mundo. Aumentan los robos y los homicidios, no hay problema. Eso se arregla con más policías. Tranquilo, ahí tienen más policías. Así se acaba lo del crimen y los homicidios. ¿Hay más embarazos no deseados? Tranquilos, autoricemos el asesinato de niños en el vientre. Hasta ahí llegó el problema. Los viejitos están desesperados, son una carga para nosotros. No hay problema. Matémoslos de forma digna, con compasión, dicen. Otro ataque de parte de subversivos, hace falta otro operativo militar. Surgió una epidemia, pronto encontraremos una vacuna para lidiar con ese problema. Hacemos planes grandiosos para lograr una mejor calidad de vida, erradicar el sufrimiento y la pobreza y derrotar la corrupción. ¿Y dónde estamos hoy? Mejor que ayer, con todo ese activismo, con toda la política, con todas las promesas, ¿estamos mejor ahora que antes? Algunas de las soluciones propuestas tienen alguna medida de éxito, gracias a Dios, por el activismo, gracias a Dios por lo que podemos lograr a través de nuestros líderes y que tenemos el derecho de escogerlos y de opinar, de votar. Pero ningún plan humano logra al 100% su propósito. Debido al pecado en el mundo, por más nobles que sean nuestros propósitos y por más que nos esforcemos, habrá guerras, habrá crimen, habrá pobreza y habrá enfermedad. Pero un día glorioso, un día pronto, espero yo, pero en el tiempo de Dios, un día Jesús regresará y secará toda lágrima de los ojos de los creyentes. Y entonces el lobo y el cordero vivirán juntos. En ese día glorioso, en ese día del Señor, el león de Judá, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien vino a la tierra como un niño nacido de una virgen. Él será el que gobernará. Él dirigirá. Él será el Rey absoluto, sin oposición. Por eso podemos vivir con esperanza al comienzo de este año. Porque Él reina y reinará. ¿Y tú qué debes hacer? Conocer al Señor, aceptarle, seguirle, que Él sea el que rige los asuntos de tu vida. Cuán bueno es el Señor para decirnos cómo termina la película, para que nos alistemos desde ya. Yo debo hacer eso, tú debes hacer eso. Conocer más, seguir más de cerca al Señor, hoy
y todos los días. Vamos a orar. Gracias, Dios, por nuestro amado Señor Jesús. Gracias por tus propósitos, preparando un pueblo, escogiendo, capacitando, protegiendo, dirigiendo. Todo eso tú lo haces. Gracias por ese descendiente de Isaí, del rey David, ese hijo de Dios, quien fue humillado al dársele muerte en una cruz, quien resucitó victorioso de la tumba, que ahora está en el cielo e intercede por los suyos, quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, y que un día llamará a la iglesia a estar con él, que un día también regresará en gloria, derrotará a sus enemigos y llevará a los suyos para estar con él para siempre. Gracias por tus propósitos. Ayúdanos a vivir a la luz de la victoria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.